Siguiendo el orden de los filósofos antiguos de una manera sistemática, Zhuangzi, filósofo chino, 290-370 a.C. El maestro Zhuang fue el autor de varias parábolas y diálogos taoístas, junto con otras obras de sus seguidores, conocidas colectivamente como el Zhuangzi. Se convirtieron en el texto clásico de la filosofía china. Se sabe muy poco de la vida del filósofo, al que conocemos con el título de Maestro Zhuang, y al cual se atribuye al menos una parte de la antología que lleva su nombre. Hay algunas anécdotas de historiadores posteriores al propio Zhuangzi que fueron añadidas por sus seguidores. Se sabe que vivió en el siglo IV a.C., durante el punto álgido del periodo clásico chino, cuando la filosofía había alcanzado una cima de sofisticación y había producido las llamadas 100 escuelas de pensamiento. Su nombre era Zhuang Zhou, y según la tradición nació en la ciudad de Meng, en la región china de Song, y trabajó como funcionario menor, posiblemente administrando un almacén de objetos lacados. En el Zhuangzi, el filósofo vive la vida de una eremita, alejado de la voluntad propia de la sociedad y retirado con su esposa a una remota zona rural. De acuerdo con el tema central de su filosofía, el principio taoísta de llevar una vida sencilla, acorde con la naturaleza, y seguir al Tao, el camino, sin embargo, era famoso por su sabiduría y probablemente contaba con un pequeño número de discípulos. Su reputación se extendió más allá de su región. Según una historia, incluía en el Zhuangzi el rey Wei de Chu. Estaba tan impresionado con los rumores de que envió mensajeros para ofrecerle el puesto de primer ministro en la corte Chu. Zhuangzi comentó que el rey Wei tenía en una caja en el templo una tortuga sagrada muerta hacía 3000 años, y preguntó a los mensajeros si creían que la tortuga preferiría estar muerta en ese lugar de honor o viva en el fango. Él dijo: preferiría estar vivo en el fango. A pesar de su vida solitaria y del rechazo de un estatus convencional, está claro que Zhuangzi era un hombre muy cultivado y que probablemente había estudiado filosofía y literatura con las principales figuras de su época. Era más o menos contemporáneo con Mencio y de los lógicos de la escuela de los nombres. Y la influencia de estos puede apreciarse en el Zhuangzi, aunque su filosofía taoísta a menudo contradecía a los lógicos. Tenía amigos entre ellos, por ejemplo, Gongsun Long, y sobre todo Hui Qi, conocido como Huizi, Maestro Hui, que aparecen como personajes en algunos diálogos del Zhuangzi. Sin embargo, sus amigos lógicos se presentan también como enemigos de sus ideas, como títeres involuntarios para que Zhuangzi desbarate con ingenio sus ideas. Muchas de las historias del libro tienen forma de diálogo entre Zhuangzi y algunos de sus compañeros, a menudo Hui Qi, blanco de muchas amables bromas del maestro. Con ingeniosos juegos de palabras y humor, va señalando las inconsistencias y los absurdos de sus argumentos convencionales y racionales. En un famoso pasaje, por ejemplo, Zhuangzi dice lo felices que son los peces nadando en el río. Hui Qi le pregunta cómo sabe que son felices, a lo cual Zhuangzi responde:
tú no eres yo, así que ¿cómo sabes que yo no sé que los peces son felices? De forma característica para un lógico, Wei Shi piensa que puede ganar la discusión respondiendo: no, no soy tú, por lo que no sé lo que tú sabes. Pero tú no eres un pez, lo cual demuestra que no sabes qué hace felices a los peces. Pero volvamos a tu primera pregunta, sugiere Xuanzou. Preguntaste cómo sé que los peces son felices, por lo que ya entonces sabías que yo sabía. En el Zhuangzi se exponen argumentos serios de forma ligera, en un estilo que resulta atractivo tanto por su valor literario como por su contenido filosófico. Las sencillas anécdotas contadas con elegancia provocan a su duradera popularidad. Quizá la más conocida en el relato de cómo Xuanzou soñó que era una mariposa y olvidó que era Xuanzou, y después, al despertar, no sabía si era Xuanzou quien había soñado que era la mariposa o la mariposa había soñado que era Xuanzou. Algunas parábolas están escritas en primera persona, lo que sugiere que son obra del propio Xuanzou, mientras que otras, diferentes en el estilo y filosofía, aluden a eventos de la vida del maestro Xuan, como su muerte, y se supone que fueron escritas por sus seguidores. A pesar de sus múltiples autores, la colección de obras adoptó en China el título de Zhuangzi, más o menos un siglo después de la muerte del maestro Xuan. Numerosas versiones diferentes del texto evolucionaron hasta que se aceptó una versión de 52 capítulos en el siglo III. Esto cambió como cuando Guo Xiang recopiló una versión de la obra, la redujo a 33 capítulos y añadió comentarios. También ordenó a los capítulos para reflejar la que consideraba que era su autoría correcta. Los primeros 7 capítulos, que llamó capítulos interiores, los atribuyó a Xuanzou. Los siguientes 14, 2 capítulos exteriores, que asumió habían sido escritos por sus seguidores, pues o bien repiten las enseñanzas de los capítulos anteriores o presentan historias del mismo estilo. Y los capítulos misceláneos, finales de origen desconocido. Aunque apreciamos como una exquisita obra literaria, el Zhuangzi fue visto con desconfianza por parte de los filósofos, pues se burlaba de los argumentos racionales lógicos y de los moístas y despreciaba la naturaleza que consideraba mundana del confucianismo. La versión anotada de Guo Xiang, sin embargo, ayudó a muchos a su aceptación. El mensaje central, la idea del Tao, alude a la unidad del todo y que la paz y la felicidad pueden alcanzarse a través del Wu Wei, aunque no luchando, sino estando en armonía con la naturaleza y aceptando la vida y la muerte como procesos naturales de un continuo proceso de transformación. El taoísmo, durante varios siglos eclipsado por otras escuelas de pensamiento, especialmente el confucianismo y el legalismo, experimentó un resurgir gracias a la edición de Guo Xiang del Zhuangzi. Sus sentimientos naturalistas, expresados de una manera caprichosa y no racional, atrajeron sobre todo al creciente movimiento budista en China, que desarrolló una rama particular en el budismo Chan, que incorporaba elementos del taoísmo del Zhuangzi. Hoy en día, el Zhuangzi se referencia como una obra maestra de la literatura clásica china y como uno de los textos más influyentes de la filosofía taoísta. Ahora no sé si fui yo quien soñó que era una mariposa, o si soy yo ahora una mariposa que sueña que es un hombre, decía Zhuangzi.